Una pobre chica molesta con su ex, besa a un extraño sin saber que es millonario. Lo que hizo te sorprenderá. Antes de comenzar la historia, comenta en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Buena historia para todos. El día de Livia Martins parecía sacado de una película de tragedia o de una broma del destino. Primero, su desayuno fue arruinado por una paloma fuera de control. Luego, su jefa, que estaba algo loca, la obligó a rehacer un artículo entero porque las comas estaban mal, pero al final resultó ser un error en los propios lentes de su jefa. Pero nada de eso se comparaba con lo que pasó después. Cuando salió a almorzar para despejarse un poco, vio a su exnovio escogiendo un anillo de compromiso para otra mujer. Por un momento, Livia pensó que estaba imaginando cosas. Tal vez la falta de café y el estrés le estaban afectando la vista. Pero no, era Alex. Y a su lado estaba Isabela, la mujer por la que él la había dejado, más arreglada que un anuncio de perfume francés. Alta, rubia, con un rostro impecable y una sonrisa tan blanca que podría cegar a alguien, Isabela sostenía el brazo de Alex como si estuviera cargando un bolso de diseñador exclusivo. Livia quiso dar media vuelta y desaparecer antes de que la notaran. Pero, claro, el universo tenía otros planes. ¿Livia? La voz de Alex resonó en el lugar. Se congeló. Oh, no. Plan A, ignorar y fingir que no escuchó. Plan B, tirar su propio celular al suelo y fingir un desmayo. Plan C, hacerse invisible por arte de magia. Lamentablemente, ninguna de esas opciones era viable. Respiró hondo y se giró, forzando una sonrisa que más bien parecía una mueca. Alex. Vaya, qué coincidencia. Alex acomodó el cuello de su camisa y le lanzó esa sonrisa arrogante que ponía cuando quería sentirse superior. Isabella, en cambio, sonrió con falsedad y sostuvo aún más fuerte el brazo de Alex. «Ay, querida, qué sorpresa encontrarte aquí», dijo Isabella con su voz dulce pero fingida. «Alex me ha hablado mucho de ti». «Seguro que sí», respondió Livia. «Espero que te haya contado que mastica con la boca abierta y que duerme con una mascarilla de pepino en la cara». Alex carraspeó, tratando de mantener la compostura. «Qué exagerada». Isabella rió y con toda la intención levantó la mano para presumir el enorme anillo que estaba probándose. Livia sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Oh, ¿te estás comprometiendo?» Intentó sonar casual, pero su voz salió más temblorosa de lo que quería. «Sí», Isabella prácticamente cantó la respuesta. «Y lo mejor es que el anillo es exactamente el que quería. Alex sabe cómo sorprenderme». Livia sintió que la sangre le hervía. Ese era el anillo que ella quería. Siempre mencionaba ese modelo cuando pasaban por la joyería, pero Alex decía que los anillos de compromiso son una tontería comercial. Bueno, parece que cambió de opinión bastante rápido. Y entonces llegó el golpe final. «Pero dime, Livia», preguntó Isabella parpadeando con fingida inocencia. «¿Cómo va tu vida amorosa?» «Oh, no», Livia ya veía venir el ataque. «Apuesto a que sigues soltera, sola, sin nadie que te ame». Esa frase cayó como un rayo. Alex intentó contener la risa. Livia quiso gritar, aventar un zapato, golpearse la cabeza contra la pared. Pero antes de que pudiera hacer algo, un hombre alto, vestido con un traje impecable y un lujoso reloj que había estado cerca escuchando todo, simplemente se acercó y la abrazó por detrás. «Amor, perdón por la tardanza. ¿Vamos a escoger nuestras alianzas de compromiso?» Alex parpadeó. Isabella se quedó pálida. Livia abrió los ojos con sorpresa. «¿Qué? ¿Quién era ese loco?» Sin pensarlo, se giró y en un impulso total tomó el rostro del desconocido y lo besó. No un beso discreto, fue un beso de novela, de esos que hacen que hasta los extras se pongan incómodos. No sabía por qué lo había hecho. Solo sabía que necesitaba restregarle en la cara a Alex e Isabella que no estaba sola. Alex abrió los ojos como platos. Isabella se quedó con la boca abierta. Pero lo más inesperado sucedió. El extraño le devolvió el beso. Y no de cualquier forma. La tomó de la cintura con firmeza, inclinó el rostro con destreza y profundizó el beso como si realmente lo estuviera disfrutando. Y por el tiempo que tardaron en separarse, tal vez lo estaba. Cuando finalmente Livia abrió los ojos, aún intentando procesar la locura que acababa de hacer, vio que el hombre sonreía. Miró directamente a Alex e Isabella y con toda naturalidad dijo: «Creo que ahora no queda duda de que mi prometida ha seguido adelante». Alex pareció perder la capacidad de hablar. Isabella parpadeaba sin parar. Livia, en cambio, sintió que su cerebro se apagaba. ¿Qué? ¿Quién era este hombre? Todavía tratando de entender, se giró hacia él y le susurró: «Perdón, pero ¿quién eres tú?» Él sonrió,
llevándose la mano al mentón con diversión. Arthur Velázquez. Pero puedes seguir llamándome mi amor si quieres. Y fue así como Livia se dio cuenta de que su día, que ya era terrible, acababa de convertirse en uno de los mayores desastres de su vida. Livia todavía intentaba entender lo que acababa de suceder. Un minuto antes, estaba a punto de sufrir la mayor humillación pública de su vida. Un minuto después, tenía un prometido improvisado, un beso digno de película y un exnovio con cara de pez fuera del agua. Y ahora, ahí estaba ella, de la mano de un completo desconocido, mientras Alex e Isabela intentaban asimilar lo que acababan de presenciar. Si existiera un premio a la mayor sorpresa del día, sin duda lo habría ganado. Al salir de la joyería, Arthur Velázquez se detuvo y se giró hacia ella con una sonrisa tranquila en los labios. «Ha sido un placer salvar tu dignidad, Livia». Ella soltó su mano de inmediato. «¿Salvar mi dignidad? Me metiste en una mentira absurda». Arthur cruzó los brazos como si no hubiera ningún problema. «Ah, entonces preferías que tu ex futura suegra malvada siguiera humillándote ahí frente a todos». Livia abrió la boca para responder, pero la cerró de nuevo. «Ok, tenía un punto. Aún así, ahora creen que estoy comprometida con un extraño. Un extraño muy bien vestido y extremadamente carismático, debo decir». Livia cerró los ojos y respiró hondo. Necesitaba salir de esa situación antes de que le explotara la cabeza. «Mira, Arthur, gracias por la ayuda. Pero ahora cada quien sigue con su vida y finge que esto nunca pasó, ¿de acuerdo?» Se dio la vuelta para irse, pero él simplemente bloqueó su camino. «Espera». Livia se detuvo. «¿Ahora qué?» Arthur metió las manos en los bolsillos de su traje e inclinó la cabeza como si estuviera considerando algo. «Hoy te ayudé. Ahora tú también podrías ayudarme». Livia entrecerró los ojos. «¿Qué es exactamente lo que quieres?» Él sonrió. «Una novia falsa». El cerebro de Livia se quedó en blanco. «¿Qué? ¿Lo escuchaste bien?» «Ah, no, esto ya es demasiado. Ya tuve suficiente locura para todo el año». Arthur se rió. «Tranquila, Livia. No te estoy pidiendo que te cases conmigo de verdad». «Uf». «¿Aún?» Livia se quedó helada. «¿Qué?» Arthur rió más fuerte. «Es una broma. Eres muy fácil de provocar, ¿lo sabías?» Livia sintió ganas de golpearlo con su bolso. «¿Quieres que finja ser tu novia?», preguntó, incrédula. «¿Por qué?». Arthur suspiró y miró a su alrededor, como si se asegurara de que nadie estuviera escuchando. «Mi familia me está presionando para llevar una novia a la boda de mi hermano. Como soy un hombre ocupado, sin tiempo para relaciones, pensé que sería interesante seguir con esta farsa». Livia parpadeó varias veces. «¿No tienes a alguien mejor para esto?». Arthur sonrió de lado. «Podría contratar a una actriz. Pero, seamos honestos, Livia, tienes talento para mentir». Ella abrió la boca indignada. «Oye, y además...». Se inclinó un poco más, acercando su rostro al de ella. «¿Te diviertes conmigo?». Livia tragó saliva. Estaba demasiado cerca. «Y no sé de qué hablas». Arthur volvió a reír. «Oh, claro que lo sabes». Ella se alejó, intentando reorganizar sus pensamientos. «Bien, déjame ver si entendí. Quieres que finja ser tu novia para impresionar a tu familia. ¿Y qué gano yo con eso?». Arthur sonrió ampliamente, como si estuviera esperando justo esa pregunta. «Una compensación económica, por supuesto». Livia contuvo la respiración. «¿Me estás ofreciendo dinero? Considerando que soy un hombre muy rico y que esta actuación podría ocupar algunos días de tu tiempo». «Sí». Ella cruzó los brazos. «¿Y si digo que no?». Arthur se encogió de hombros. «Entonces buscaré otra candidata». Por alguna razón, eso la molestó. «Ah, ¿sí? ¿Solo quería cualquier figurante para el papel?». Debería simplemente darse la vuelta e irse. Pero se imaginó a Isabella descubriendo que el compromiso era real. Se imaginó a Alex con la boca abierta de asombro. Y sobre todo se imaginó el dinero. Dinero suficiente para pagar sus cuentas atrasadas, hacer compras sin preocuparse por el cambio y finalmente respirar sin el peso de las preocupaciones económicas. «¿De cuánto estamos hablando?», preguntó, intentando sonar casual. Arthur sonrió, satisfecho. «Ahora sí estamos hablando». Se acercó un poco más, como si quisiera ponerla a prueba. «Vamos a cenar esta noche. Te explicaré todo». Livia arqueó las cejas. «¿Crees que aceptaré tan fácilmente?». Arthur rió bajo. «Tengo el presentimiento de que sí». Y entonces, antes de que pudiera rechazarlo o alejarse, él deslizó una tarjeta en el bolsillo de su abrigo y simplemente se giró para irse. Livia se quedó parada en medio de la acera sin saber qué hacer. Sacó la tarjeta de su bolsillo y leyó la inscripción en letras doradas. Arthur Velázquez. Contacto directo. Billonario. Probablemente loco.
y de alguna manera, ahora su novio. Livia debía estar soñando. Su día ya había sido lo suficientemente caótico. Pero ahí estaba, parada frente a un restaurante absurdamente elegante, preguntándose cómo su vida había llegado a ese punto. Miró la entrada del lugar, donde un candelabro tan grande como para iluminar todo un barrio colgaba del techo, y tragó saliva. Debería haber pedido un adelanto antes de aceptar esto, murmuró para sí misma. Respiró hondo y entró. El maire, un hombre mayor con un traje impecable, la miró de arriba abajo, evaluando su ropa. ¿Nombre de la reserva? Arthur Velázquez. El hombre cambió de actitud de inmediato, como si acabara de descubrir que ella no era cualquier persona. Ah, sí, Cinta Martins. El señor Velázquez ya la está esperando. Livia arqueó las cejas. ¿La había llamado por su apellido? Este tipo realmente tenía influencia. Siguió al maître a través del restaurante hasta una mesa ridículamente elegante donde Arthur estaba sentado, completamente relajado como si fuera el dueño del mundo. Ah, llegó mi prometida, dijo él al verla. Livia puso los ojos en blanco. ¿Ya empezamos con esto? Arthur sonrió. Por supuesto. Hay que practicar, ¿no crees? Ella se sentó cruzando los brazos. Muy bien, Velázquez. Convénceme de que esto no es la peor idea de mi vida. Arthur tomó su copa de vino, bebió un sorbo y respondió. Bueno, ya fingiste que éramos pareja frente a tu ex. ¿Por qué no seguir con la farsa unos días más? Livia suspiró. Porque unos días pueden ser suficientes para que todo se salga de control y termine siendo la burla pública. Arthur levantó una ceja. Ah, entonces tienes miedo de fracasar. Ella entrecerró los ojos. No le tengo miedo a nada. Perfecto, porque ya le dije a mi familia que estarás en la boda de mi hermano. Livia se atragantó. ¿Qué? Arthur sonrió con total tranquilidad. Sí, le dije a mi madre que por fin encontré a la mujer indicada. Ella abrió la boca, pero no encontró palabras. Pero yo, ¿cómo? No he aceptado aún. Arthur apoyó el mentón en su mano. Pero lo harás. Livia lo miró boquiabierta. ¿Siempre eres así, Velázquez? ¿Así como? Arrogante, presumido, seguro de que el mundo gira a tu alrededor. Arthur rió. Soy un empresario exitoso, Livia. Las personas exitosas no hacen preguntas, toman decisiones. Livia se inclinó hacia adelante. ¿Y si digo que no? Arthur se encogió de hombros. Entonces finjo que nada pasó y vuelvo a mi vida de billonario aburrido. Livia apretó los labios. Era insoportable. Pero también tenía razón. ¿Qué tenía que perder? En el peor de los casos, fingiría ser la novia de un hombre rico por unos días y luego seguiría con su vida. Vamos a hacer un juego con los que solo leen los comentarios. Escribe pizza en los comentarios y solo los que llegaron hasta aquí entenderán. Ahora continuemos con la historia. En el mejor de los casos, bueno, le pagarían por ello. Y siendo honesta, su cuenta bancaria estaba gritando por ayuda. De acuerdo, cruzó los brazos. Pero tengo algunas condiciones. Arthur sonrió. Me encantan las negociaciones. Adelante. Ella levantó un dedo. Primero, nada de besos sorpresa. Arthur alzó las manos. Justo. Segundo, necesito un contrato. Quiero todo por escrito. Hecho. Tercero, mordió su labio, dudosa. Arthur inclinó la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Cuánto exactamente me vas a pagar? Arthur sonrió de lado. Digamos que, lo suficiente para que no tengas que preocuparte por dinero por un buen tiempo. Livia sintió un escalofrío. Era la propuesta más absurda que había recibido en su vida. Respiró hondo y extendió la mano. Bien, trato hecho. Arthur tomó su mano y la estrechó con firmeza. No te vas a arrepentir. Pero mientras él sonreía satisfecho, Livia solo podía pensar en una cosa. O esta era la mejor decisión de su vida, o el mayor caos en el que se había metido. Cuando salió del restaurante después de cenar con Arthur, se sentía atrapada entre dos emociones opuestas. Alegría por el dinero que recibiría. Al fin y al cabo, que te paguen por fingir ser la novia de un billonario no sonaba tan mal. Miedo por el lío en el que se estaba metiendo. Miró al hombre a su lado, completamente tranquilo y satisfecho, como si acabara de cerrar un gran negocio. Entonces, cruzó los brazos. ¿Cómo exactamente va a funcionar esto? Arthur sonrió de lado, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Solo tienes que seguir mi plan. Genial. Porque los planes son mi especialidad, ironizó ella. Ah, claro, respondió él, con el mismo tono sarcástico. Porque obviamente tenías un gran plan cuando me besaste frente a tu ex. Livia entrecerró los ojos. Ya te dije que fue un impulso. Un impulso muy interesante, por cierto. Ella puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar una pequeña sonrisa. Arthur Velázquez era un enigma.
La mitad del tiempo parecía arrogante y engreído. La otra mitad era imposible no encontrarlo divertido. Y ese era el problema. No podía olvidar que todo esto era un acuerdo. Entonces, suspiró volviendo al tema. ¿Qué necesito saber para desempeñar mi papel de novia perfecta? Arthur se detuvo en la acera, mirándola como si estuviera analizándola con detalle. Primero, tenemos que definir algunas cosas básicas. Mi familia hará preguntas, debes saber responderlas todas. Livia arqueó las cejas. Como un interrogatorio. Exactamente, Arthur sonrió. Pero no te preocupes, soy un gran maestro. Ella bufó. Genial. ¿Y qué más? Arthur sacó algo del bolsillo de su saco y se lo entregó. Un contrato. Livia tomó el papel y parpadeó varias veces al leer el título. ¿Tú realmente hiciste un contrato de noviazgo falso? Soy un hombre de negocios. Comenzó a leer las cláusulas. 1. La Cintos Martins se compromete a actuar como novia del Sr. Velázquez hasta que termine la boda de su hermano. 2. Ninguna de las partes debe demostrar sentimientos reales. 3. Los besos en público están permitidos si son necesarios para mantener la credibilidad del acuerdo. 4. El pago se realizará en dos partes, la mitad al inicio y la otra mitad al finalizar el trato. Livia arqueó las cejas. ¿Y si me arrepiento a la mitad? Arthur señaló una cláusula al final. 5. Si la Sr. Martin se retira antes de lo acordado, deberá devolver la primera parte del pago. Ella cerró los ojos y respiró hondo. ¿Pensaste en todo? Arthur sonrió. Siempre lo hago. Livia no sabía si admirarlo o temerle. Entonces, si firmo esto, ¿estaremos oficialmente saliendo? Oficialmente fingiendo que salimos, corrigió él. Livia mordió su labio, dudosa. No sabía si estaba cometiendo un error o si esto cambiaría su vida para bien. Pero entonces recordó la cara de Isabela en la joyería, y eso fue suficiente para decidirse. Está bien, Velázquez. Tomó la pluma, respiró hondo y firmó el contrato. Arthur sonrió con satisfacción. Bienvenida al acuerdo, Cinta Martins. Pero mientras él hablaba, Livia no podía sacudirse la sensación de que, de alguna manera, ese contrato iba a complicarlo todo. Livia todavía no podía creer lo que acababa de hacer. Había firmado un contrato. Un contrato. Oficialmente estaba empleada como la novia falsa de un multimillonario. Si alguien le hubiera dicho la semana pasada que su vida tomaría este rumbo, se habría reído hasta quedarse sin aire. Ahora, sentada frente a Arthur Velázquez en su departamento, un lugar tan lujoso que parecía sacado de una película de Hollywood, todo se sentía aún más irreal. Muy bien, Cinta Martins, comenzó Arthur, cruzándose de brazos. Ahora que el contrato está firmado, tenemos que prepararnos para que esto sea convincente. Livia bufó. ¿Y cómo se supone que debo prepararme? ¿Vas a darme un manual de cómo engañar multimillonarios? Arthur sonrió. Algo así. Sacó un archivo grueso de un cajón y lo puso sobre la mesa. Livia abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué es esto? Tu entrenamiento. Aquí hay información sobre mí, mi familia y nuestra historia de amor. Tienes que memorizarlo todo. Abrió el archivo y comenzó a hojearlo. Arthur Velázquez, 32 años, CEO del grupo Velázquez Enterprises. Pasatiempos, polo, golf, cenas elegantes y viajes internacionales. Familia, madre Victoria Velázquez, padre fallecido, hermano menor, Enrique Velázquez. Livia se detuvo y lo miró, incrédula. ¿Tienes un archivo sobre ti mismo? Por supuesto, como CEO mantengo todos mis datos organizados. ¿Eres un robot o qué? Arthur rió. Vamos, Livia, tenemos que asegurarnos de que no me llames Alex frente a mi familia. Livia cerró el archivo con fuerza. Eso fue un golpe bajo. Arthur se encogió de hombros, satisfecho. Ahora, ensayemos. Se acercó y la miró directamente a los ojos. ¿Cómo nos conocimos? Livia tragó saliva. Y yo, derramé café en tu traje. Arthur levantó una ceja. Buen intento, pero tartamudeaste. Si fuera mi madre, ya habría notado que estás mintiendo. Tal vez porque en realidad estoy mintiendo, Arthur. Él rió. Sigue intentando. Livia soltó un suspiro exasperado. Está bien. Derramé café en tu traje y traté de limpiarlo, pero solo empeoré todo. Te parecí graciosa y me invitaste a tomar un café de verdad. Arthur sonrió. Mejor. Ahora, ¿cuándo fue eso? Livia pensó un instante. Hace 3 meses y 15 días. Arthur aplaudió. Excelente. Estás aprendiendo rápido. Livia cruzó los brazos. Esto es ridículo. ¿Estás seguro de que tu familia se lo va a creer? Arthur se encogió de hombros. Mi madre es perspicaz, pero si hacemos bien las cosas, lo creerá. Livia resopló. Ok, ¿qué más necesito saber? Arthur se acercó un poco más. Tienes que acostumbrarte al contacto físico. Livia se quedó rígida. ¿Qué?
Vamos, querida, si vamos a fingir que somos pareja, no podemos parecer dos extraños incómodos el uno con el otro. Antes de que ella pudiera protestar, él tomó su mano. A ver, ¿cómo toma la mano de su novio una buena novia? Livia sintió las mejillas arder. ¿Así? Sostuvo su mano torpemente como si estuviera saludando a un compañero de trabajo. Arthur tuvo que contener la risa. Livia, has tenido novio antes, ¿verdad? Ella frunció el ceño. Mira, Velázquez, ¿quieres una relación convincente o quieres un puñetazo? Preferiblemente solo la relación convincente. Entonces cállate. Arthur sonrió. Ok, mejoremos esto. Tomó su mano de nuevo, pero esta vez entrelazando los dedos. Mejor. Ahora, vamos a caminar un poco. Livia arqueó una ceja. ¿Caminar? Sí, si vamos a fingir ser pareja, tenemos que vernos naturales al caminar juntos. Él comenzó a caminar por la sala, todavía sosteniendo su mano. Al principio Livia se sintió ridícula, pero después de unos minutos algo extraño sucedió. Esa incomodidad desapareció. Arthur tenía razón, si los veían juntos debían parecer naturales. Ahora, Arthur se detuvo de repente. La prueba final. Livia lo miró con desconfianza. ¿Prueba final? El beso. Livia se atragantó con su propia saliva. ¿Qué? Arthur sonrió tranquilamente. No tienes que entrar en pánico. Pero si en algún momento necesitamos besarnos en público, tiene que verse real. Livia sintió su corazón acelerarse. ¿Y quieres que practiquemos eso? Claro, ella retrocedió un paso. Estás loco. Y tú eres tímida. No lo soy. Entonces, bésame. Livia se quedó paralizada. Arthur levantó una ceja. Es solo un beso, Livia. Como un ensayo para una obra de teatro. Esto no es una obra de teatro. Entonces velo como un trabajo bien pagado. Ella sabía que no era la gran cosa. Ya se habían besado antes frente a Alex en la joyería, pero esta vez era diferente. No había público, no había impulso del momento. Arthur estaba ahí esperándola, completamente relajado. Livia trató de ignorar la forma en que él la miraba, pero algo en ella cambió. Tal vez era el desafío en sus ojos, tal vez era su propio orgullo y el no querer parecer nerviosa, pero antes de pensarlo demasiado, se acercó. Y entonces besó a Arthur Velázquez. El beso fue breve, rápido, sencillo, pero suficiente para que su corazón se desbocara. Cuando se separó, Arthur la miraba de una forma diferente. Bueno, eso fue inesperado. Tú lo pediste. Livia cruzó los brazos. Él sonrió. Y me gustó. Ella sintió el rostro arder. Ok, Velázquez, creo que ya hemos practicado suficiente. Arthur asintió. De acuerdo, la boda es en 3 días. Prepárate, Cinta Martins. Y mientras él hablaba, Livia no podía quitarse de encima la sensación de que algo entre ellos estaba cambiando. Y eso no estaba en el contrato. Livia estaba nerviosa, y no era un nerviosismo cualquiera, del tipo se me olvidó pagar la luz o llegué tarde al trabajo. Era un nerviosismo real, un frío en el estómago, del tipo estoy a punto de conocer a la familia de mi novio multimillonario, que en realidad no es mi novio. No tenía idea de cómo había llegado a este punto en su vida. Ah, cierto. Sí lo sabía, Arthur Velázquez y su plan descabellado. Ahora ahí estaba ella, sentada dentro de un coche de lujo, mientras Arthur conducía tranquilamente hacia la mansión de su familia. Estás muy callada, comentó Arthur, lanzándole una mirada. Estoy concentrada, respondió Livia, sin apartar los ojos del papel que sostenía. Estaba tratando desesperadamente de memorizar la información que Arthur le había dado. Fecha de nuestro primer encuentro. 3 meses y 15 días atrás. Películas favoritas de Arthur. Cualquier cosa con gánsteres o espionaje. Plato favorito, risotto de hongos trufados, sea lo que sea eso. Relájate, dijo Arthur, sonriendo de lado. Si mi familia sospecha algo, yo me encargo. Livia lo miró con desconfianza. Fácil para ti decirlo. Estás acostumbrado a esto. Yo, en cambio, soy una persona normal. Justamente por eso me gusta esta farsa. Me haces parecer accesible. «Wow, qué halago», murmuró ella. Arthur rió suavemente. «Mira, si te consuela, mi familia no es un monstruo de 7 cabezas», Livia arqueó una ceja. «Arthur, ustedes son multimillonarios. Me imagino que tu madre no es exactamente fan de la gente normal como yo». Arthur dudó por un momento. «Bueno, tal vez mi madre sea un poco exigente». Livia resopló. «Genial». El coche finalmente atravesó un portón gigantesco, y entonces Livia lo vio. La mansión Velázquez. Y cuando digo mansión, no me refiero solo a una casa grande y elegante. Era un castillo. Jardines impecables, esculturas lujosas y una entrada con columnas que parecían sacadas de una película de época. «Dios mío», susurró Livia. Impresionada, esperaba algo grandioso, pero esto
Esto parece el escenario de una película sobre la realeza. Arthur sonrió. Bienvenida a mi mundo. Cuando el coche se detuvo, un empleado uniformado abrió la puerta para Livia, quien todavía no sabía si salir corriendo o intentar actuar con naturalidad. Hora de conocer a la familia, murmuró Arthur, tomando su mano. Livia sintió un escalofrío, y entonces entraron. El comedor de la familia Velázquez era más grande que todo el apartamento de Livia. Una mesa enorme de madera oscura, candelabros de cristal brillando en el techo y un equipo de sirvientes sirviendo copas de vino costoso. En el centro de la mesa, Victoria Velázquez, la matriarca, observaba todo con una mirada crítica. Era una mujer imponente, elegante y con una aura de sofisticación que intimidaba. A su lado estaba Enrique Velázquez, el hermano menor de Arthur. A diferencia del hermano mayor, Enrique parecía más relajado, vistiendo un blazer casual y con una sonrisa divertida en el rostro. «Querido, por fin llegaste», dijo Victoria, poniéndose de pie para saludar a Arthur. Lanzó una mirada discreta a Livia, evaluándola de pies a cabeza. «Y tú debes ser Livia». «Así es», respondió Livia, tratando de parecer segura. Victoria sonrió levemente, pero Livia tuvo la clara sensación de que no estaba convencida. «Bueno, espero que te sientas cómoda». «Sí, claro. Su casa es increíble». «Sí, lo sabemos», respondió Victoria con naturalidad. El ambiente se puso tenso. Arthur intervino rápidamente. «Mamá, disfrutemos la cena sin interrogatorios, ¿sí?» «Pero querido, apenas he comenzado a conversar con tu novia». Livia sintió un escalofrío en la espalda. Victoria se giró directamente hacia ella. «Dime, querida, ¿cómo se conocieron tú y Arthur?» Livia respiró hondo. Era el momento de la verdad. Bueno, fue algo totalmente inesperado. Yo salía de una cafetería cuando choqué con él sin querer y le derramé café en el traje. Se giró hacia Arthur, buscando confirmación. Él sonrió. «Sí, fue amor a primera vista». Livia intentó no poner los ojos en blanco. Victoria siguió observándola con escepticismo. «¿Y a qué te dedicas, querida?» Livia sabía que esa pregunta llegaría. Se enderezó. «Trabajo como redactora en una empresa de marketing». Hubo un breve silencio. Entonces Enrique se rió. «Eso es interesante. Una redactora y un magnate de los negocios». «Sí», comentó Victoria bebiendo un sorbo de vino. «Muy interesante». Ese tono no sonaba nada bien. Arthur lo notó y cambió de tema. «Mamá, la boda de Enrique está cerca. Deberíamos hablar de eso». Victoria pareció complacida con el cambio de tema. Livia soltó un suspiro de alivio, hasta que, en medio de la cena, algo inesperado sucedió. El mesero dejó caer accidentalmente un plato de sopa, justo en el regazo de Livia. La sopa estaba caliente, pero no lo suficiente para quemar. Aún así, Livia gritó del susto. ¡Ah! La sala quedó en silencio. El mesero se puso pálido. Livia trató de recomponerse, pero su vestido estaba arruinado. Antes de que alguien dijera algo, Arthur se levantó y se quitó el saco, colocándolo sobre los hombros de ella. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Livia asintió. Solo, sorprendida. Victoria observó la escena con los ojos entrecerrados. «Qué caballeroso, Arthur». Él la ignoró por completo. «Vamos, Livia, te llevaré a cambiarte de ropa». La guió fuera del comedor, dejando atrás la tensión. Cuando llegaron a uno de los pasillos de la mansión, Livia soltó una risa baja. «Dios mío, qué desastre». Arthur sonrió. «Al menos ahora mi madre tiene un motivo para recordarte». «Ah, sí, como la chica que arruinó la cena de bienvenida». Arthur negó con la cabeza. «No te preocupes. ¿Lo hiciste bien?» Ella lo miró, sorprendida. «¿En serio?» Él asintió. «Sí. Ahora, busquemos algo para que te cambies». Livia lo siguió, sintiendo un alivio inexplicable. Por alguna razón, Arthur estaba a su lado. Y eso por sí solo era reconfortante. Pero no tenía idea de que la cena había sido solo el comienzo. Si alguien le hubiera dicho a Livia que pasaría una noche en una mansión digna de la realeza, rodeada de un billonario misterioso, su familia intimidante y un plato de sopa traicionero, se habría reído en su cara. Pero ahí estaba, de pie en el enorme vestidor de la mansión Velázquez, tratando de no tocar la ropa que, probablemente, costaba más que un año entero de su alquiler. Arthur estaba a su lado, completamente relajado, como si la noche no hubiera sido un completo desastre. «Creo que esta fue la forma más memorable de presentarte a mi familia», dijo él, conteniendo una sonrisa. Livia resopló. «Ah, claro, porque todos quieren ser recordados como la chica que se convirtió en el plato principal en la cena de bienvenida». Arthur rió por lo bajo. «Bueno, ahora mi madre definitivamente sabe quién eres». Livia tomó uno de los vestidos que él le ofreció para que se cambiara. «Genial. Justo ese era mi objetivo».
Arthur se apoyó en la pared cruzando los brazos. Lo hiciste bien. Ella dejó de jugar con la tela del vestido y lo miró. ¿Hablas en serio? Él asintió. Sí, te enfrentaste a mi madre y sobreviviste. Eso ya es un gran logro. Livia arqueó una ceja. ¿Así que la temida Victoria Velázquez ya ha espantado a pretendientes anteriores? Arthur sonrió de lado. Digamos que sí. Ella puso los ojos en blanco. Genial. Y aquí estoy yo siendo tu nueva víctima. No eres una víctima, Livia. Ah, ¿no? Prácticamente firmé un contrato de locura. Arthur se acercó lentamente. Y aún así, no te rendiste. Livia tragó en seco. Él estaba demasiado cerca. Podía sentir su perfume, su presencia, y eso la hizo dolorosamente consciente de que este juego comenzaba a parecer demasiado real. Yo necesito cambiarme, murmuró desviando la mirada. Arthur sonrió y retrocedió. Claro, no voy a interrumpir. Salió del vestidor dejando a Livia sola con sus pensamientos confusos. Después de cambiarse de ropa, Livia bajó para encontrar a Arthur en el jardín trasero de la mansión. La noche estaba fresca y silenciosa, y las luces suaves iluminaban el ambiente de una manera casi romántica. Ese pensamiento la hizo sentir incómoda. Arthur estaba sentado en una de las bancas mirando al cielo como si estuviera perdido en sus pensamientos. ¿Necesitas un minuto para contemplar la inmensidad del universo? Bromeó Livia. Arthur sonrió, sin apartar la mirada del cielo. Algo así. Livia se sentó a su lado. Tienes cara de estar reflexionando sobre algo muy profundo. Él giró el rostro hacia ella. Tal vez. Ella esperó a que continuara, pero Arthur guardó silencio, solo observándola. Livia desvió la mirada, incómoda. El silencio se sentía diferente. No era incómodo. Estaba cargado de algo que no quería nombrar. Y en ese momento una voz familiar rompió el aire. Vaya, miren nada más. La pareja perfecta, disfrutando de la noche. Livia giró la cabeza y sintió el estómago caer. Isabella. Y a su lado, Alex. ¿Qué estaban haciendo aquí? ¿Qué hacen aquí?, preguntó Arthur con la voz completamente calmada, aunque sus ojos reflejaban una pizca de irritación. Nos invitaron a la boda, igual que a ustedes, respondió Isabella con una sonrisa presuntuosa. Sí, y teníamos curiosidad por ver cómo les va como pareja, agregó Alex cruzándose de brazos. Livia sintió la rabia subir por su pecho. Ah, ¿así que era eso? ¿Vinieron a ponerlos a prueba? Genial, no iba a desaprovechar la oportunidad. Antes de que alguien pudiera decir algo más, Livia se giró hacia Arthur y simplemente lo besó. No fue un beso impulsivo como el primero. Fue diferente. Quería probar un punto. Y Arthur lo entendió al instante. Él la tomó por la cintura, profundizando el beso. Livia sintió el corazón acelerarse, porque, por primera vez, nada de eso se sentía falso. Cuando finalmente se separaron, Isabella estaba boquiabierta. Alex parecía a punto de explotar. Livia respiró hondo y sonrió. ¿Alguna duda? Isabella endureció la expresión. Por supuesto que no, pero no parecía nada satisfecha. Bueno, entonces nos vemos en la boda, dijo Arthur con naturalidad. Pasó un brazo por la cintura de Livia, guiándola lejos. Mientras caminaban, Livia aún sentía el sabor del beso en los labios. Y sabía que algo había cambiado. Solo que no sabía si estaba lista para admitirlo. Livia estaba oficialmente perdida en su propia actuación. Todo debía haber sido simple. Fingir ser la novia de Arthur, cumplir con el contrato y regresar a su vida normal con una cuenta bancaria más generosa. Pero ahora estaba sentada en la terraza de la mansión Velázquez, mirando el cielo como si las estrellas tuvieran las respuestas a su confusión mental. Porque si había algo que no podía negar, era que ese beso con Arthur no había sido solo actuación. Y ese era el problema. No sabía qué pensar. Si sigues mirando las estrellas así, van a pensar que estás enamorada. La voz llegó desde atrás, y Livia contuvo el aliento antes de girarse lentamente. Arthur estaba ahí, con las manos en los bolsillos, observándola con esa mirada intensa que la ponía nerviosa. Forzó una sonrisa. Tal vez solo estoy reflexionando sobre mi vida. Arthur arqueó una ceja. ¿Y cuál es la conclusión? Livia suspiró dramáticamente. Que acepté la peor oferta de trabajo del mundo. Él rió bajo. Soy un buen jefe, eres mandón. Arthur dio un paso adelante, inclinándose ligeramente. ¿Y eso te gusta? Livia abrió la boca para protestar, pero sabía que, de alguna manera irritante, él tenía razón. El problema era que este juego empezaba a volverse peligroso. Antes de que pudiera responder, una nueva voz interrumpió la conversación. ¿Así que esta es la chica que finalmente logró atrapar a Arthur Velázquez?
Livia giró la cabeza y vio a un hombre con rasgos parecidos a los de Arthur, pero con una expresión mucho más relajada. Enrique Velázquez, se presentó el hombre con una sonrisa divertida. El hermano simpático. Livia cruzó los brazos. Ah, entonces sí hay una versión agradable en la familia. Arthur puso los ojos en blanco. No lo animes, Livia. Enrique ignoró a su hermano y se sentó en una silla junto a ella. ¿Tienes idea de lo que has logrado? Mi hermano nunca antes había presentado una novia a nuestra madre. Livia parpadeó. ¿En serio? Por supuesto. Siempre ha mantenido a las mujeres a distancia. Debes de tener algo muy especial. Arthur frunció el ceño. Enrique, ¿qué? Solo digo la verdad. Livia intentó disimular una sonrisa. Si había alguien que podía hacer esa cena menos tensa, era Enrique. Él se inclinó hacia adelante observándola con interés. Dime, ¿qué haces además de tener intrigado a mi hermano? Soy redactora de marketing, Enrique silbó. Una mujer inteligente, por fin alguien interesante en esta familia. Arthur bufó. Hablas como si yo fuera un aburrido total. ¿Y no lo eres? Livia rió por primera vez en la noche. Le agradaba a Enrique. Al menos alguien aquí tiene sentido del humor. Arthur cruzó los brazos. ¿Te estás aliando con el enemigo? Ah, Velázquez, ¿crees que soy de las que eligen bandos? Arthur entrecerró los ojos. Creo que te encanta molestarme. Es verdad. La sonrisa de Livia solo se hizo más grande, pero en el fondo sabía que algo era diferente, porque antes lo molestó porque era divertido. Ahora quería ver cómo reaccionaba, y eso era peligroso, porque significaba que empezaba a importarle su reacción. Antes de que pudiera pensar más en ello, otra voz interrumpió la conversación. ¿Pero qué escena tan adorable? Livia se quedó rígida, reconocía esa voz, y la detestaba. Giró lentamente y encontró a Isabela parada en la entrada de la terraza, con Alex a su lado. Genial. La noche sí podía empeorar. Arthur se volteó lentamente, con el rostro inexpresivo. ¿Qué quieren? Isabella sonrió. Solo conversar. Livia notó que algo no estaba bien. Isabella estaba demasiado segura de sí misma, como si supiera algo que los demás no. No pareces feliz de vernos, Arthur, comentó Alex con una sonrisa cínica. Arthur se mantuvo impasible. No lo estoy. Oh, no tienes que ser tan hostil. Isabella suspiró dramáticamente. Solo queríamos saber cómo va esta relación tan inesperada. Livia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estaban ahí para poner a prueba la farsa. Bueno, dijo, forzando una sonrisa. Todo está perfecto, ¿de verdad? Isabella inclinó la cabeza, porque no parece tan natural. Livia sintió la sangre hervir. Quería demostrarle que estaba equivocada, y la mejor manera de hacerlo, probar que estaba equivocada. Sin pensarlo dos veces, se giró hacia Arthur y simplemente lo besó. Pero a diferencia de los otros besos, este no fue solo una actuación. Este tuvo emoción, y fue Arthur quien lo profundizó. Él tomó su cintura, acercándola más. Livia sintió el corazón acelerarse, porque esta vez no parecía una mentira, y sabía que Arthur también lo había notado. Cuando se separaron, Isabella parecía a punto de explotar. Alex tampoco lucía muy bien. ¿Alguna duda? Preguntó Arthur con total naturalidad. Isabella forzó una sonrisa. Ninguna, pero no se veía convencida. No le había gustado nada lo que vio. Bueno, entonces nos vemos en la boda, dijo Arthur, tomando la mano de Livia y entrelazando sus dedos con los de ella. Y así la guió fuera de la terraza. Pero mientras caminaban, Livia todavía sentía el sabor del beso en sus labios, y sabía que nada volvería a ser igual. Porque ahora estaba segura de que algo estaba pasando entre ella y Arthur. Y ya no podía negarlo. Livia no podía dormir. Se giró de un lado a otro, se cubrió la cabeza con la almohada, intentó contar ovejas. Nada funcionaba. El problema no era la habitación. De hecho, la habitación era increíble. La cama era enorme y absurdamente cómoda, y el aire acondicionado estaba en la temperatura perfecta. Pero el problema no era el entorno. El problema era Arthur Velázquez. Más específicamente, el beso que habían compartido esa noche. Livia no podía dejar de pensar en eso. Había pasado las últimas semanas convenciéndose de que todo era solo un juego. Pero ahora ya no parecía un juego. Arthur no la besó porque tenía que hacerlo. No la besó porque alguien estuviera mirando. La besó porque quería. Y Livia lo sintió. Lo sintió en la forma en que él sostuvo su cintura. Lo sintió en la manera en que profundizó el beso. Y más importante aún, lo sintió en la forma en que la miró después. Esa mirada seguía grabada en su mente. Tomó la almohada y hundió el rostro en ella. Tengo que dejar de pensar en esto, murmuró para sí misma.
pero no servía de nada. Algo había cambiado, y Livia no sabía qué hacer con eso. A la mañana siguiente, el desayuno en la mansión Velázquez fue un evento silencioso e incómodo, o al menos lo fue para Livia. Arthur, por otro lado, parecía completamente tranquilo, como si nada hubiera pasado, y eso la irritaba más de lo que debería. ¿De verdad no sintió nada? ¿De verdad no estaba ni un poco afectado por lo que pasó? Livia intentó ignorarlo y concentrarse en su café, pero no podía. Estaba tan distraída que ni siquiera notó cuando Enrique se acercó y le susurró: «Tú y mi hermano se ven diferentes hoy». Livia se atragantó con el café. «¿Qué?». Enrique arqueó una ceja. «¿Me equivoco?». Claro que sí, todo está normal». Él no pareció convencido. Ya veo». Livia miró rápidamente a Arthur, quien fingía no estar prestando atención a la conversación. Pero ella lo sabía. Estaba escuchando, y lo peor, se estaba divirtiendo con eso. Genial. Justo lo que necesitaba ahora. Más confusión. Más tarde Arthur encontró a Livia en la biblioteca de la mansión. Ella intentaba parecer ocupada hojeando un libro cualquiera, pero la verdad era que solo estaba huyendo. Pero, claro, Arthur no era de los que dejaban las cosas fáciles. «Entonces, ¿vamos a hablar de lo que pasó anoche?». Livia sintió un escalofrío. «No hay nada de qué hablar». Él arqueó una ceja. «Ah, no, no, fue solo un beso». Arthur se acercó lentamente. «¿Solo un beso?». Livia tragó saliva. «Sí, entonces bésame otra vez». Ella se quedó en blanco. «¿Qué?». Él dio otro paso. «Si no significó nada, entonces no debería haber problema, ¿cierto?». Livia sintió el rostro arder. Sabía lo que él estaba haciendo. Quería que admitiera que aquello fue diferente. Pero no podía hacerlo, porque si lo admitía, todo cambiaría. «Estás apostando», dijo ella, cruzándose de brazos. Arthur sonrió. «Pruébame». Livia se negó a caer en su juego, pero al mismo tiempo no podía apartar la mirada de él. Arthur no la miraba como un hombre que solo estaba fingiendo, la miraba como un hombre que quería algo más, y eso la confundía aún más. Respiró hondo. «Arthur, ¿qué quieres de mí?». Él guardó silencio por un momento, y entonces dijo algo que la tomó completamente por sorpresa. «No lo sé». Livia sintió el corazón acelerarse, porque, por primera vez, Arthur parecía perdido, y eso significaba que no era la única confundida en esta historia. Necesitaba salir de ahí. «Yo necesito tiempo para pensar». Arthur asintió. «Yo también». Ella se dio la vuelta y salió de la biblioteca rápidamente, sintiendo que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, Livia evitó a Arthur a toda costa. Se quedó en su habitación, fingiendo estar ocupada, pero la verdad era que no sabía cómo lidiar con sus propios sentimientos. El problema no era solo Arthur, el problema era ella, porque por más que quisiera negarlo, sabía que estaba empezando a enamorarse de él. Y eso no estaba en los planes. Tenía que recordar que todo era un contrato, que al final, Arthur volvería a su vida de multimillonario, y ella volvería a la suya. Pero si todo era tan simple, ¿por qué dolía tanto pensarlo? Livia cerró los ojos y respiró hondo. Necesitaba una solución, porque si seguía así, sabía que no saldría de este acuerdo sin salir lastimada, y eso era lo último que quería. Pero, ¿cómo detener lo inevitable? Esa era la verdadera pregunta, y aún no tenía una respuesta. Livia se miró en el espejo, intentando no verse tan desesperada como se sentía por dentro. La boda de Enrique era al día siguiente, y sabía que eso también marcaría el fin de su contrato con Arthur. Y ese era el problema. ¿Por qué de repente el final de ese acuerdo le parecía más aterrador que un alivio? Se repetía a sí misma desde el principio que esto era solo un trabajo, que nada de esto era real. Pero, ¿y si una parte de ella quería que lo fuera? Sacudió la cabeza, frustrada consigo misma. Para con esto, Livia. No podía dejarse llevar. Arthur era un multimillonario, un hombre que podía tener a cualquier mujer que quisiera. ¿Qué haría cuando este contrato terminara? Volvería a su vida. Y ella volvería a la suya. Simple. O al menos debería serlo. Arthur no era tonto. Sabía que Livia estaba huyendo de él. Desde aquella noche, después del beso frente a Isabela y Alex, apenas lo miraba. Y eso solo hacía que todo fuera más obvio. Ella estaba tan confundida como él. Y a Arthur no le gustaba la confusión. Siempre había tenido el control de todo en su vida. Sus negocios, sus inversiones, sus decisiones. Pero con Livia no tenía ningún control. Y eso lo inquietaba. Por eso, esa noche decidió terminar con todo de una vez por todas. Livia estaba sentada en la terraza de la mansión, tratando de respirar hondo, cuando escuchó pasos acercándose. Ya sabía quién era antes de voltear.
No puedes evitarme para siempre, Livia. Arthur estaba ahí con las manos en los bolsillos y la mirada fija en ella. Livia cerró los ojos un momento y soltó un suspiro pesado. No te estoy evitando. ¿Ah, no? Entonces es coincidencia que desde ayer desapareces cada vez que entro en una habitación. Livia mordió su labio. Maldita sea. Se dio cuenta. Solo necesitaba un tiempo para pensar. Arthur se acercó lentamente. ¿Y llegaste a alguna conclusión? Livia tragó saliva. No sabía qué responder, porque para ser sincera aún no tenía idea de lo que estaba sintiendo. Arthur se detuvo frente a ella, su mirada intensa. Yo también estoy confundido, Livia. Sintió su corazón acelerarse, porque Arthur no era el tipo de hombre que admitía estar confundido. Esto no estaba en el contrato, murmuró ella. Arthur sonrió de lado. Así es. El silencio se alargó entre ellos. Livia sabía que tenía que decir algo, pero ¿qué podía decir? ¿Que estaba empezando a sentir algo por él? ¿Que ya no sabía qué era real y qué era parte del acuerdo? ¿Que tenía miedo de cómo iba a terminar todo esto? La boda de Enrique es mañana, dijo Arthur rompiendo el silencio. Livia asintió. Lo sé, y después de eso, nuestro acuerdo termina. Sintió un nudo en el pecho. Porque tenía razón. ¿Qué pasaría después de eso? ¿Ella volvería a su vida y él a la suya? Después de todo lo que había pasado, ¿sería así de simple? Livia no tenía la respuesta, pero sentía que pronto la descubriría, y no estaba segura de estar lista para eso. Livia pasó toda la noche en vela. Se revolvía en la cama tratando de encontrar una respuesta a lo que estaba sintiendo, pero no podía. Quería creer que solo era una confusión pasajera, pero no lo era. Lo sabía porque, cada vez que pensaba en Arthur lejos de ella, sentía un nudo en el pecho. Y eso era lo peor que podía pasar. Porque Arthur no era un hombre del que uno debía enamorarse. No en el sentido literal, claro, sino porque tenía el poder de hacer que cualquiera se perdiera en él. Y Livia no quería ser una más. Pero ¿qué tal si ya lo era? A la mañana siguiente, la mansión era un caos. Todos los empleados corrían de un lado a otro, preparándose para el evento del año. Livia estaba en su habitación, siendo ayudada por una estilista que Arthur había contratado, cuando alguien llamó a la puerta. «Adelante», dijo, sin apartar la vista del espejo. La puerta se abrió y su respiración se detuvo. Era Arthur. Vestía un traje impecable, su cabello perfectamente arreglado, y la forma en que la miró con aquel vestido hizo que su corazón se detuviera un segundo. Por un instante nadie dijo nada, solo se miraron, y Livia lo supo en ese momento. Todo iba a cambiar, solo que no sabía si estaba lista para eso. Arthur dio un paso dentro de la habitación y cerró la puerta tras de sí. «Te ves hermosa». Livia sintió que sus mejillas se sonrojaban. «Gracias». Arthur se acercó un poco más, observándola con detenimiento. «¿Cómo te sientes?» Ella soltó una risa nerviosa. «¿Quieres la verdad o una mentira convincente?» Él sonrió. «La verdad». Livia respiró hondo. «Estoy aterrada». Arthur le tomó el rostro con delicadeza, obligándola a mirarlo directamente. «No tienes por qué estarlo». Quiso creer en eso. Quiso creer que, de alguna forma, al final todo estaría bien. Pero no lo sabía. Y eso era lo que más la asustaba. Arthur soltó un suspiro. «Sé que dije que todo volvería a la normalidad después de la boda». Livia frunció el ceño. «Lo dijiste, pero no sé si quiero que vuelva». Su corazón dio un vuelco. Arthur pasó una mano por su cabello luciendo tan confundido como ella. «Intenté mantener esto profesional, seguir el plan, pero algo cambió». Livia sintió su respiración entrecortarse. «Arthur». Él negó con la cabeza, con una sonrisa torcida en los labios. «Me vuelves loco. Desde el momento en que me besaste en aquella joyería, supe que me estaba metiendo en problemas». Sintió el estómago dar un vuelco. «Entonces, ¿por qué seguiste con esto?» Él rió suavemente. «Porque no pude evitarlo». Livia tragó saliva. No sabía qué decir, porque la verdad era que ella sentía lo mismo, pero aún tenía miedo. Miedo de que al final ella solo fuera otra historia pasajera en su vida. Arthur notó su vacilación y tomó su mano. «No te estoy pidiendo que tomes una decisión ahora». Livia sintió sus ojos arder. «Entonces, ¿qué me estás pidiendo?» Arthur sonrió, apretando suavemente su mano. «Solo dame una oportunidad». Su corazón dio un vuelco, y en ese momento se dio cuenta de que, quizás, estaba lista para hacer precisamente eso. Livia sabía que la boda de Enrique no era solo un evento importante para la familia Velázquez. Para ella, era el último día del acuerdo, y eso la ponía aún más inquieta.
Sujetó los costados de su vestido azul mientras bajaba las escaleras, tratando de ignorar cómo sus pensamientos estaban revueltos. Arthur la esperaba al pie de la escalera, con su postura impecable y esa mirada intensa de siempre. Pero algo era diferente. Livia lo sentía, aunque no supiera explicarlo. ¿Lista?, preguntó, ofreciéndole el brazo. Ella asintió, entrelazando el suyo con el de él. Pero no era solo para mantener la apariencia de la pareja perfecta ante los invitados. Era porque por primera vez estar a su lado no se sentía como un papel. Se sentía correcto. Entraron al salón. La ceremonia fue perfecta, como era de esperarse. Los invitados se emocionaron cuando Enrique y Gabriela intercambiaron votos, y el ambiente estaba lleno de romance y celebración. Pero Livia no podía concentrarse en nada de eso, porque todo el tiempo sentía la mirada de Arthur sobre ella. Incluso cuando debería estar atento a su hermano, la miraba. Y cuando le tomó la mano durante los votos, no fue solo por fingir. Sintió el calor, la presión suave de sus dedos en los de ella. Y Livia supo que algo estaba cambiando. Pero la pregunta era, ¿estaba lista para aceptarlo? En la recepción, el ambiente era aún más festivo. Música, baile y un mar de invitados interactuando como si fueran todos de la realeza. Livia intentó ignorar la sensación de que la estaban observando todo el tiempo. Pero no sirvió de nada, la estaban observando. Arthur y Victoria Velázquez. La matriarca de los Velázquez estaba sentada en un rincón del salón, conversando educadamente con otras mujeres de la alta sociedad. Pero sus ojos volvían constantemente a Livia, como si intentara descifrarla. «Tu madre me está estudiando», murmuró Livia a Arthur, bebiendo un sorbo de vino. Él sonrió de lado. «Lo hace con todo el mundo». Tranquilizador. Arthur rió, pero antes de que pudiera decir algo, Victoria se acercó. «Querida, ¿puedo tener un momento contigo?», preguntó la mujer sin apartar su mirada afilada. Livia se quedó inmóvil por un instante. «Claro». Arthur hizo ademán de seguirlas, pero Victoria levantó una mano deteniéndolo. «Quiero hablar con ella a solas». Livia sintió una punzada de nerviosismo. Pero Arthur asintió. «Estaré cerca». Entonces Victoria la llevó a un rincón más apartado del salón. Livia respiró hondo, tratando de parecer tranquila, pero por dentro estaba a punto de entrar en pánico. «Entonces, Livia», comenzó Victoria, cruzando las manos frente al cuerpo. «Parece que tú y Arthur se han vuelto inseparables». Livia forzó una sonrisa. «Creo que nos llevamos bien juntos». Victoria entrecerró los ojos. «¿Te gusta mi hijo?». Livia no esperaba una pregunta tan directa. Parpadeó, tratando de formular una respuesta convincente. Pero para su sorpresa, Victoria sonrió levemente. «No te preocupes, querida. No muerdo». Livia se relajó mínimamente. «Arthur es una sorpresa constante». Victoria asintió. «Sí, lo es. Pero ¿sabes qué me intriga?». Livia negó con la cabeza. «No parece ser una mujer que se deslumbre con este mundo». El comentario tomó a Livia por sorpresa, porque para ser sincera, tenía razón. A Livia no le importaba la riqueza, los eventos lujosos, las cenas grandiosas. Le gustaba Arthur, no lo que venía con él, y Victoria lo había notado. La mujer soltó un pequeño suspiro y tomó un sorbo de champán. «Mi hijo no suele involucrarse, no de verdad». Livia sintió un nudo en el pecho, porque sabía que eso era cierto, pero Victoria aún no había terminado. «Pero contigo». La matriarca inclinó la cabeza analizándola. «Se ve diferente». Livia no supo qué responder, porque ella también lo sentía, pero aún no sabía qué significaba. Victoria dio un último sorbo al champán y sonrió levemente. «Sea cual sea tu decisión, querida, espero que sea la correcta». Y entonces se alejó. Livia se quedó ahí sin saber cómo sentirse, porque ahora no solo Arthur había notado que algo había cambiado. Su propia familia también lo veía, y eso lo hacía aún más real. Cuando volvió junto a Arthur, él frunció el ceño. «¿Qué te dijo mi madre?». Livia se encogió de hombros. «Nada importante, solo algunas preguntas y algunas observaciones». Arthur arqueó una ceja. «¿Qué tipo de observaciones?». Ella lo miró por un largo momento, y entonces decidió ser honesta. «Que estás diferente». Arthur no pareció sorprendido. «¿Y tú estás de acuerdo con ella?». Livia tragó saliva, porque no quería admitirlo, pero sabía que era verdad. «Sí». Arthur sonrió levemente, pero no dijo nada más, porque no hacía falta. Los dos ya sabían lo que estaba pasando, solo que aún no sabían cómo manejarlo. Más tarde, cuando la noche llegaba a su fin y los invitados comenzaban a despedirse, Arthur tomó la mano de Livia y la guió hacia un jardín apartado del salón. El cielo estaba despejado y la música seguía sonando de fondo. Pero en ese momento, todo parecía lejano.
Estaban solos. Arthur se giró hacia ella, aún sujetando su mano. ¿Te irás después de esta noche? Livia sintió el corazón acelerarse. Sabía que esa era la pregunta más importante de la noche, porque cuando terminara la boda, el acuerdo también terminaría. Y tendrían que decidir qué pasaría después. No lo sé, finalmente respondió. Arthur pasó los dedos por su cabello. Si decides irte, no te detendré. Ella lo miró, sintiendo la sinceridad en sus palabras. Pero si me quedo, Arthur sonrió. Entonces descubriremos juntos qué significa realmente esto. Livia contuvo el aliento, porque por primera vez sabía la respuesta. No quería irse, pero ¿tendría el valor de quedarse? El tiempo se estaba acabando, y tenía que decidir, antes de que fuera demasiado tarde. El sol de la mañana se filtraba a través de las pesadas cortinas de la habitación de invitados de la mansión Velázquez, y Livia sabía que ya no podía seguir postergando su decisión. Permaneció acostada durante un largo rato, mirando el techo, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de ocurrir. Hoy era el último día del acuerdo. El contrato que había firmado semanas atrás llegaba a su fin en cuanto saliera de aquella mansión. Y Arthur no había mencionado nada desde su conversación en el jardín. Dijo que la decisión era de ella. Pero entonces, ¿por qué era tan difícil tomarla? El reloj marcaba las 9 de la mañana cuando finalmente salió de la cama. Había una maleta lista en la esquina de la habitación, un recordatorio incómodo de que, si seguía con su plan original, esa sería su última mañana ahí. ¿Pero realmente lo sería? Se puso algo cómodo y bajó al primer piso. Había una energía distinta en la casa aquella mañana. Los empleados terminaban de organizar los últimos detalles para la despedida de los invitados, y la mansión aún conservaba rastros de la noche anterior. Copas olvidadas sobre las mesas, arreglos de flores ligeramente desordenados y un silencio que contrastaba con la grandeza del evento. Livia entró en la cocina y encontró a Enrique tomando café tranquilamente. Él levantó la vista al verla y sonrió con aire relajado. «Buenos días, cuñada». Ella frunció el ceño. «No soy tu cuñada». Él bebió un sorbo de café, divertido. «Aún no». Livia suspiró y se sirvió una taza de café. «También crees que algo ha cambiado, ¿verdad?» «Sé que ha cambiado». Enrique sonrió. «La pregunta es, ¿tú ya te diste cuenta?» Ella no respondió, porque la verdad era que sí, pero admitirlo en voz alta lo haría real. Antes de que Enrique pudiera insistir en el tema, Arthur entró en la cocina. Estaba vestido de manera informal, sin su impecable traje de siempre, pero aún así se veía impecable. Sus ojos fueron directamente hacia ella. Y en ese momento, Livia supo que no había vuelta atrás. Tenía que decidir. Y pronto. Después del desayuno, Livia caminó por los jardines de la mansión buscando claridad. Trataba de enumerar las razones para irse, pero cada una parecía insignificante en comparación con la única razón para quedarse. Arthur. Lo extrañaba incluso antes de irse, y eso le daba miedo. Se detuvo junto al lago artificial en el jardín observando su reflejo en el agua. Su celular vibró, un mensaje de su mejor amiga Julia. «¿Y bien? ¿Vuelves hoy?» Livia miró la pantalla. No sabía qué responder, porque en el fondo ya conocía la respuesta. «¿Perdida en tus pensamientos?» La voz de Arthur rompió el silencio. Ella se giró y lo vio a pocos pasos de distancia, con las manos en los bolsillos. Tal vez. Él caminó hasta quedar a su lado, observando el agua. «¿Ya decidiste?» Livia sintió un nudo en el estómago. Aún no. Arthur asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «¿Quieres hablar sobre eso?» Ella respiró hondo. «¿De verdad me dejarías ir?» Él no apartó la mirada. «Sí». Livia sintió un nudo en el pecho. «¿Y eso no te molesta?» Arthur pasó la lengua por sus labios antes de responder. «Nunca he obligado a nadie a quedarse en mi vida, Livia. No voy a empezar ahora». Ella sabía que decía la verdad, pero al mismo tiempo había algo en su mirada, una duda, como si, por más que estuviera preparado para dejarla ir, una parte de él deseara que se quedara. Y era esa parte la que hacía que Livia dudara si irse seguía siendo una opción. La mañana pasó en un abrir y cerrar de ojos. Los invitados se fueron uno a uno. La casa se fue quedando en silencio. Y entonces llegó el momento. Livia subió a su habitación y tomó su maleta. Cada paso que daba fuera del cuarto se sentía más pesado que el anterior. Bajó las escaleras lentamente, sintiendo su corazón latir con fuerza. Arthur la esperaba en la puerta principal, con los brazos cruzados y una expresión seria. Parecía demasiado tranquilo, como si ya supiera lo que estaba a punto de suceder. Livia se detuvo frente a él, sujetando con fuerza el asa de la maleta.
Era ahora. Era el momento de decir adiós, o de hacer algo completamente insensato. Arthur fue el primero en hablar. ¿Vas a tomar un taxi o quieres que mi chofer te lleve? Livia sintió un nudo en el pecho. Él no intentaba detenerla, porque quería que la decisión fuera de ella. Respiró hondo, y entonces soltó la maleta. Arthur levantó una ceja. ¿Qué pasa? Livia lo miró y por primera vez no tuvo miedo de la respuesta. No quiero irme. Los ojos de él se suavizaron, pero no dijo nada, porque quería que ella siguiera hablando. No es por el dinero ni por el contrato. Su voz era firme. Es por ti. Arthur dio un paso adelante. ¿Estás segura? Ella sonrió. Nunca había estado tan segura de nada en mi vida. Arthur dejó escapar un suspiro bajo, como si hubiera estado conteniendo el aire todo este tiempo, y entonces hizo algo que no hacía con frecuencia. Sonrió, y la besó. Esta vez no había público, ni contrato, ni juego. Solo eran ellos dos, y Livia supo que había tomado la decisión correcta, porque, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde quería estar. El beso de Arthur fue diferente a todos los anteriores. No había prisa ni necesidad de demostrar algo a alguien. Era real. Era una confesión silenciosa de todo lo que ambos sentían, pero que aún no habían dicho en palabras. Y cuando finalmente se separaron, Livia lo supo. Había tomado la decisión correcta. Arthur mantuvo sus manos en la cintura de ella, sus ojos oscuros analizando cada detalle de su rostro. Esperaba que te quedaras, pero no estaba seguro hasta ahora. Livia sonrió. Yo tampoco estaba segura, hasta ahora. Arthur dejó escapar una pequeña risa, acariciando su rostro con el pulgar. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ella conocía la respuesta. Ahora, lo descubrimos juntos, y así fue como todo comenzó. Ya no había contrato, ni reglas, solo ellos dos, y un futuro que prometía mucho más de lo que cualquiera de los dos imaginaba. Los meses siguientes fueron un verdadero sueño. Arthur y Livia comenzaron a vivir como una pareja de verdad. Viajaban juntos, cenaban en lugares increíbles, pero también tenían momentos simples y cotidianos. Ver series en el sofá, cocinar juntos, con resultados no siempre comestibles, y hasta discutir sobre quién ocupaba más espacio en la cama. Y cada uno de esos momentos hacía su relación aún más real. Livia descubrió un Arthur que pocas personas conocían. Podía ser serio en los negocios, pero con ella era divertido, protector e incluso un poco desordenado. Y Arthur descubrió en Livia a alguien que no estaba interesado en su dinero, sino en quién era realmente. Se iban conociendo más y más, y se enamoraban cada día un poco más, hasta que una noche todo cambió. Livia no tenía idea de lo que Arthur estaba planeando. En realidad, pensaba que solo era una cena especial. Pero cuando llegaron al restaurante, se dio cuenta de que algo era diferente. Las luces estaban más tenues. El ambiente era íntimo y acogedor. Y entonces, Arthur tomó su mano y la guió hasta la terraza, donde había una mesa preparada solo para ellos dos. Había velas encendidas, pétalos de rosa esparcidos y una vista increíble de la ciudad iluminada. Livia sintió su corazón acelerarse. Arthur parecía tranquilo, pero había algo en su mirada. Estaba nervioso. ¿Qué pasa?, preguntó ella sonriendo. Arthur entrelazó sus dedos con los de ella y respiró hondo. Desde que entraste en mi vida, todo cambió. Ella contuvo la respiración. Creía tener todo bajo control. Mi carrera, mi vida, pero entonces llegaste tú. Livia sintió los ojos arder. Arthur, él sonrió, arrodillándose ante ella, y en ese instante, Livia dejó de respirar. Arthur sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió, revelando un anillo deslumbrante, delicado y perfecto. Nunca planeé enamorarme, rió suavemente, pero llegaste tú y lo cambiaste todo, y ahora no puedo imaginar mi vida sin ti. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Livia. Sé que no soy un hombre fácil, él rió, pero sé que tú me entiendes como nadie. Y sé que quiero pasar cada día de mi vida contigo. Sus ojos brillaban. Entonces, Livia Martins, ¿quieres casarte conmigo? Ella dejó escapar una risa entre lágrimas, cubriéndose el rostro con las manos. Y entonces lo miró, para el hombre que había puesto su vida de cabeza. Para el hombre del que estaba perdidamente enamorada. Por supuesto que aceptó. Arthur sonrió aliviado, colocando el anillo en su dedo antes de atraerla para un beso apasionado. Y ahí, en ese balcón iluminado, Livia supo que nunca había sido tan feliz. El gran día llegó más rápido de lo que Livia esperaba. Y fue más perfecto de lo que jamás habría imaginado. La ceremonia se celebró al aire libre, en un jardín lleno de flores blancas y luces delicadas colgando entre los árboles.
Los invitados estaban emocionados, y cada detalle parecía sacado de un cuento de hadas. Pero nada fue más conmovedor que el momento en que Arthur la vio caminar hacia el altar. Su mirada lo dijo todo. Livia llevaba un vestido sencillo pero elegante y sostenía un ramo de flores blancas. Pero nada importaba más que el hombre que la esperaba en el altar. Arthur no pudo ocultar su emoción. Sus ojos brillaban, y cuando por fin llegó a su lado, él tomó su mano como si nunca fuera a soltarla. «Estás hermosa», susurró. Ella sonrió. «Tú tampoco te ves nada mal». Los votos fueron sinceros, llenos de promesas y amor verdadero. «Me enseñaste lo que es amar sin miedo», dijo Arthur, mirándola profundamente a los ojos. Livia mordió su labio, tratando de contener las lágrimas. «Y tú me enseñaste que el amor verdadero no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser real». La ceremonia continuó con sonrisas, miradas cómplices y un amor que cualquiera podía sentir en el aire. Y cuando el juez anunció que ahora eran marido y mujer, Arthur no perdió tiempo. La atrajo para un beso tan intenso y apasionado que los invitados estallaron en aplausos y vítores. Y cuando se separaron, Livia rió, emocionada, porque lo habían logrado. Habían superado todo y ahora estaban ahí juntos, para siempre. La fiesta fue un verdadero sueño. Baile, risas, música y una pareja que no podía dejar de mirarse. Arthur y Livia habían encontrado algo raro. Un amor que no fue planeado, pero que se volvió innegable. Y cuando la noche llegó a su fin, Arthur tomó la mano de Livia y susurró en su oído. «¿Lista para nuestra nueva vida juntos, señor Velázquez?» Ella sonrió, sintiendo su corazón estallar de felicidad. «Siempre». Y así, tomados de la mano, caminaron hacia lo que sería solo el comienzo de la mejor etapa de sus vidas. ¿Qué te pareció la historia de Arthur y Livia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le das? Suscríbete al canal y activa la campana para seguir todas nuestras historias, y disfruta de más relatos emocionantes haciendo clic aquí en la pantalla final.